Hace unos años llegó a mis manos una revista donde se narraba una noticia que a mí personalmente me impactó. Leí todo aquello que escribía este padre, este hombre a quien admiré tanto, y de todo el escrito que él hizo en esa revista internacional, él dijo esta frase: los consejos convencen, pero los ejemplos arrastran. Eso se quedó, porque nosotros en ocasiones somos más insistentes con los consejos. Obviamente no está incorrecto. La misma escritura dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, pero no hay nada tan tóxico como un consejo acompañado de un pésimo ejemplo. Entonces se me quedó: los consejos convencen, pero los ejemplos arrastran. Quiero compartir un tema que titulo Los ejemplos de Jesús, porque ahí sí que hay ejemplo, y obviamente son ejemplos que jamás pasarán de moda. Los ejemplos de Jesús. Pues no puedo decirle, bueno, cómo montó bicicleta Jesús, o cómo practicó el atletismo, o cómo vendía o compraba. Vámonos a ejemplos mucho más contundentes, que trascienden en la vida y que Jesús los practicó para dejarnos y que nosotros podamos emular esos ejemplos que Él nos dejó. En la Escritura está, podríamos hablar de una cantidad, de una lista enorme de ejemplos, pero tuve el cuidado de seleccionar unos ejemplos que a mí personalmente me han inspirado y me dan total confianza practicarlos, porque no es el ejemplo de un señor de 98 años o una señora de 60 años o una persona que ya pasó su primer $1,000,000 en la cuenta de ahorros. No hablo de ese tipo de personas, hablo de Jesús, que a sus 33 años, por decir pues todo lo que se dice de él, de la época en que murió, pudo estar colgado en el madero del Calvario y decir la frase más impactante: Padre, consumado es. Y esa frase consumado es fue: Padre, me enviaste a una tarea y la terminé, no me rajé, llegué hasta el final, entregué todo, ya caminé mis últimos metros. O sea, consumado es. Hablo de él, que no solamente dijo consumado es, sino que al tercer día resucitó, y resucitó para nunca más morir. Hablo de aquel que la Escritura llama el Rey de Reyes, de aquel que también se llama el Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el Emanuel, el Dios con nosotros. Hablo de los ejemplos de él. Entonces miremos por favor unos ejemplos. Ejemplos de Jesús en la oración. En la oración. Sí, la oración. En Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, diga conmigo, muy de mañana. Sí, muy de mañana. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué puedo subrayar del ejemplo de Jesús en la oración? Que él, obviamente Jesús no era una persona desocupada, tenía una agenda mega apretada. Tenía que atender a una cantidad de personas, atender los viajes para poder comunicar el mensaje que él tenía que entregarle al mundo. Entonces él inteligentemente decía: bueno, pues como quiero orar, hablar con el Padre, entonces voy a escoger un horario para después no ser interrumpido. Entonces él pues buscaba la madrugada. Escuché a un amigo mío decir: bueno, Jesús, yo oí a un predicador que motivaba a orar por la madrugada
y yo me levantaba a orar en la madrugada, pero era un frío, claro, una temperatura bajo cero. Dijo, pasó el tiempo y luego entendí que el predicador que escuché vivía en Puerto Rico, entonces imagínate, una cosa es madrugar en la costa atlántica o en un sitio caliente, otra cosa es madrugar en temperatura bajo cero. Entonces, claro, pero fue entendiendo. La idea de Jesús, su ejemplo es, procura orar en un espacio de tiempo donde puedas separar ese tiempo de calidad. Sí, que no estemos orando y toque que atender una cosa, contestar una llamada o ser interrumpido. Jesús dice que muy de mañana. Lo otro que capturo aquí en su ejemplo es que él se iba a lugares donde pudiera estar solo. De hecho, la oración se compara con la intimidad. Y la intimidad, pues, es a solas, es lo más ideal, es lo más aconsejable. Entonces, él se apartaba, sí, quizás hoy día por temas de seguridad, pues no hay que irnos para cualquier montaña o para cualquier lugar, ¿verdad? Pero sí, en su ejemplo, yo veo que buscaba un tiempo donde no fuera interrumpido y buscaba un lugar donde él pudiera expresar si quería levantar las manos, si quería levantar la voz, si deseaba arrodillarse o sentarse, como fuera. Entonces buscaba el tiempo correcto y también el lugar adecuado para orar, y allí oraba. En ocasiones se iba al desierto, en ocasiones a los montes, pero siempre procuraba orar. Yo quiero invitarte a que en esa línea de lo que es el ejemplo de Jesús en la oración, nosotros procuremos. No oramos por competir con nadie. No vamos a orar para luego sacar pecho y decir, en la familia soy el único que oro, o soy el más que oro. Yo sí soy el chacho en la oración. No, no es necesario. Se ora porque es una delicia poder hablar con el Padre. También miramos el ejemplo de Jesús de sanar al enfermo. Sanar al enfermo. Mateo 8, 1 al 3 dice, cuando descendió Jesús del monte, del monte le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Del ejemplo de Jesús para sanar al enfermo, yo veo varias cosas. Una de ellas, que no se sentó a decirle, venga, ser leproso es muy complicado, ¿no? De paso usted huele muy a feo. No, Jesús ni permitió que el leproso maxificara más su enfermedad. Él fue directo. En ocasiones nos sentamos o atendemos a alguien o escuchamos a alguien que está enfermo y después lo dejamos hablar y después terminamos más preocupados que el que está enfermo y decimos, no, definitivamente yo creo que ni Dios puede ayudarlo. O sea, no. Pero el ejemplo de Jesús, el leproso vino y se le postró delante y le dijo, mira, si quieres puedes limpiarme, puedes sanarme. Y Jesús no le dijo, no, ¿por qué no viene el próximo domingo? Espérate, conectamos el piano, la guitarra para ver si, déjame cantar 4 canciones primero a ver si baja la gloria. No, no, no. Ahí está su ejemplo. Había un enfermo, fue tan práctico Jesús, extendió su mano, lo tocó y le dijo, sí quiero, y dio una orden, sé limpio. Así de sencillo. Nosotros deberíamos de hacerlo igual. No, imagínate que estoy muy mal, ¿deseas que ore por ti? Sí, bueno, entonces yo también quiero. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, sé libre de esa enfermedad. Recibe, amén. Nos vemos mañana aquí o en el café. Y ya.
Pero a veces comenzamos ahora mismo y citamos 4 versículos y leímos el otro y luego decimos, ay, a propósito, hay una señora que Dios la usa terrible para orar por los enfermos, yo casi no. No. El ejemplo de Jesús para orar, para sanar al enfermo, fue usar la fe sencilla. También lo hizo cuando vino el ciego y Jesús escupió en el piso e hizo lodo con la saliva y la arena que había ahí y le untó en los ojos y le dijo, ve y lávate al estanque. Una fe sencilla. Ese ejemplo yo lo tomo de Jesús. Procuremos hacerlo similar. No enredemos, o sea, no enfermemos más al enfermo. No nos enredemos al punto de decir, yo definitivamente no sé qué hacer. Espere el domingo en la reunión después de, cuando termine hablamos con el pastor. No, usemos la fe sencilla. Ese es el ejemplo que me queda de Jesús. Otro ejemplo de cómo solucionar. Ustedes han escuchado esa frase que dice, lo único que no tiene solución es la muerte. ¿Se han escuchado eso? Bueno, pues Jesús no está de acuerdo con eso. Cuando venía una señora llorando porque era viuda y se le murió el hijo, Jesús no le dijo, ay señora, yo quisiera ayudarla, pero lo único que no tiene solución es la muerte. Y Pedro hubiera dicho, amén. Y Juan, así es. Y Mateo, glory to God, ¿verdad? No. Él no dijo eso. Mira cómo dice Lucas 7, 11 en adelante. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, y estaba muertecito el muchacho, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ya sigo leyendo. Del ejemplo de Jesús para solucionar, yo tomo esto: sentir compasión. Jamás vuelvas a decir, ay, yo vi a esa señora y me dio una lástima. ¿Qué es lástima? Lástima es sentir un sentimiento de tristeza por alguien y no hacer nada. Eso es lástima. Pero compasión es otra cosa. Porque sentir compasión es ver algo que genera una pasión. Jamás vuelvas a decir, ay, yo me acuerdo de, ay, me da una lástima. ¿Y qué? Nada. Porque no es lástima. Yo agarro de Jesús el ejemplo para solucionar: sentir compasión. Es ver algo con una pasión que me mueve a ayudar. Entonces, y cuando el Señor la vio, sintió compasión, le dijo, no llores. Versículo 14, acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Ahí está solucionado el chicharrón. Nunca más vuelvas a decir, lo único que no tiene solución es la muerte. ¿Cómo que no? Para el que cree, todo le es posible. Claro que aún la muerte tiene solución. Jesús es un experto para inspirarnos a solucionar. Si todo el mundo vive convencido que la muerte no tiene solución, pero nosotros nos vamos por el otro carril y decimos, espérate, aún la muerte tiene solución. Él le dijo a la hermana de Lázaro, qué pena haber llegado tan tarde, es que con esos trancones ahora de los obstáculos en la vía y el paro y toda esa cosa, nos cogió el tarde. ¿Dónde está Lázaro? No, ya está muerto, ya lleve, ya está en la tumba, ya estamos en el novenario. Y Jesús dijo, no, lléveme donde está. Y se paró frente a la tumba y lo llamó y el tipo salió vivo. Y luego fueron juntos a piscina y a comer y todo, iban juntos. Estaba vivo el hombre, porque Jesús nos dejó el ejemplo de solucionar. Cuando alguien tenga un nudo, no lo enrede más. De Dios vienen soluciones y nosotros somos buenos para aprender de Jesús a solucionar. Que cuando alguien hable contigo, no diga, uy, ahora terminé más enredado de lo que estaba. No, que cuando alguien hable con uno de nosotros, contigo, pueda decir, oye, yo hablo con esa persona y siento como una paz, como que todo lo veo que es posible. Claro, porque transmites esa fe, porque llenas de eso, porque traes esa atmósfera de bendición y de paz. El ejemplo para solucionar.
Y finalizo leyendo a Jesús dándonos su ejemplo de predicar. Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Lástima que la palabra predicar, pues para muchos ha pasado de moda, pero es comunicar un mensaje. Jesús nos dio ese ejemplo. Entonces nos preguntamos, ¿y dónde se comunica ese mensaje? En todo lugar. ¿A quién se le comunica ese mensaje? A todo tipo de persona, a toda persona, cualquiera que sea. Alguien está necesitando el mensaje de Jesús. Y Jesús nos dio su ejemplo. Iba por ciudades, por aldeas. Hoy día podemos decir por gimnasios, por centros comerciales, por fincas, por parcelas, por barrios, en un club, en un paseo, en un trabajo, en una oficina, una universidad, un colegio, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, a través de las redes sociales, en todo lugar. Jesús nos dio el ejemplo de predicar. ¿Sabes? A alguien le puede cambiar la vida totalmente si tan solo le predicas, si tan solo le hablas de Jesús. Recuerdo lo siguiente, y justo hace unos días compartí con esa persona. Cierto día aquí anunciamos que tendríamos un desayuno en el Hotel Dan Carton y daríamos una conferencia para hablar de la fe. Obviamente hicimos una boletería, pues para que el que fuera por lo menos pagara el desayuno. No le estábamos cobrando la conferencia, pero cada persona participaba en el desayuno. Y recuerdo que un domingo, justo era para un 20 de julio, para una fecha como esta. Entonces había un empresario aquí, compró varias boletas para él, para alguien de su casa y para unos amigos. Pero me dice él, Gerardo, me dice: Jesús, cuando yo compré las boletas pensé en alguien, y se fue a buscar a esa persona hasta que la encontró, un empresario. Le llevó la boleta el día anterior del desayuno. Mira esto. Con esa invitación él le estaba predicando. Llegó a la oficina y le dijo: mira, esto lo compré para ti. Una boleta bonita, una invitación excelente a un hotel 5 estrellas. Le dijo: no me quedes mal, mañana te espero a las 7:30 en el Hotel Dan Carton. Aquel hombre que hoy es mi amigo también, le recibió la boleta y dijo: ¿ahora qué hago? Bueno, el amigo se fue y este quedó y se fue para la casa. ¿Saben algo? Este señor que acaba de recibir la boleta estaba tan desesperado, enfermo de su columna vertebral, su familia destruida, endeudado, y había decidido en la siguiente mañana suicidarse. Y ahora agarra la boleta y dice: mañana me voy a matar, ¿ahora qué hago? Pero dijo: bueno, voy y desayuno y luego vengo y me suicido ya desayunadito. Y se fue. Y allí compartimos del amor de Jesús. Allí predicamos, hablamos del amor de Dios. Se oró por los enfermos. Cuando regresó a la casa, ¿sabes algo? Su columna vertebral estaba sana. Se le olvidó, esto hace años, nunca se suicidó. Y vieras a cuántos lugares ha ido. Conmigo ha ido a otros países a llevar el mensaje de Jesús. No se mató. Una predicación lo cambió. Porque claro, a él no le hablamos ni de un multinivel, ni de un partido político, ni de una idea de alguien. Le hablamos de Jesús. La mejor predicación es que
cuando tú y yo presentamos el amor de Jesús. Eso puede cambiar a cualquiera. ¿Ustedes lo creen? Podemos honrarlo con un buen aplauso, porque Jesús sigue transformando, sigue cambiando personas. Tú que me estás viendo, yo quiero animarte a que continúes imitando los ejemplos de Jesús. Quizás aquellos a quien tú conoces, incluido a mí, no te hemos dado tan buenos ejemplos, pero no te preocupes. Pablo tuvo que decir: imítenme a mí solo en las áreas de como yo he imitado a Cristo. Señor, gracias, porque todos mis amigos que han recibido este contenido van a hacer todo lo posible por imitarte. Espíritu Santo, acompáñalos y que ellos puedan ver sus vidas transformadas a través del amor de Jesús. Dios, levanta a mis amigos y haz de ellos personas ilustres, brillantes, ganadoras, capaces de vivir no cualquier vida, sino aquella vida extraordinaria que tú nos acompañas a vivir. Gracias, Señor. Hasta una próxima oportunidad. Permiso. Denle un aplauso a Dios.